Éxodo capítulo 15. Y vamos a continuar nuestra aventura en lo que es en el libro de Éxodo. Estamos un poquito más de una cuarta parte de lo que es el libro de Éxodo, pero hay mucho que aprender, bastante. Y hoy vamos a aprender acerca de lo que es un cántico. En Éxodo capítulo 15 lo vamos a titular El Cántico de Moisés. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los cantos? A todos, ¿no? A todos nos gustan los cánticos y hoy vamos a aprender acerca de un cántico que Moisés espontáneamente hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cánticos en nuestras vidas? Quizás más cánticos románticos, ¿verdad? Y eso es en tiempos de juventud, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algo interesante en lo que es en el ambiente cristiano acerca de un cántico, el cántico de Moisés. Y vamos a ver en la primera parte de este capítulo, del 1 al 21, acerca una vez más del cántico de Moisés. Se subtituló de la misma manera. Y vamos a ver, comenzando del versículo 1 al 5, lo que llamamos la primera estrofa. Cada canto tiene su estrofa. Un cántico se compone de una o más estrofas, de la misma manera con un coro, ¿eh? Pero vamos a ver y vamos a partirlo o ponerlo en segmentos de estrofas. La primera estrofa es titulada Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Y dice así. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Y dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Vamos a esperarnos ahí en esta parte de este versículo. Ahora, comenzando en este versículo, observamos un cántico que se le puede llamar espontáneo. Mientras Moisés dirigía a la nación al otro lado del Mar Rojo hacia el desierto. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, dónde dejamos a Israel? Del otro lado del Mar Rojo, ¿se acuerdan? ¿Y dónde quedaron los soldados egipcios? Nadando en el Mar Rojo, ¿verdad? Ahogándose ahí, ya que ellos estaban persiguiendo a los israelitas. Y todos, en la palabra de Dios, en el capítulo anterior, vimos que todos se ahogaron. Ni uno quedó vivo para contarlo. Ellos cantaron este cántico cuando la salvación, ¿saben qué fue? Fue real para ellos. Ellos lo cantaron cuando el poder y la presencia de Dios fue real para ellos. Este era un cántico nuevo, el cual se cantó a Jehová. De la misma manera que David también experimentó esto. En Salmo 40, versículo 3, y te lo voy a leer, y dice así: puso luego en mi boca, y está hablando David, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir hemos cantado victoria, verdad? ¿Se han escuchado esa frase? Cantaron victoria el equipo ganador. ¿Por qué? Porque ganaron, ¿verdad? Creo que nunca he visto a un equipo perdedor cantar victoria, ¿verdad? A lo mejor cantaron claro que sé perder, ¿verdad? Y no es la primera vez, son muchas. Pero aquí observamos un cántico nuevo. Y creo que es realmente espontánea cuando algo en nosotros está pasando y vemos que ya no hay salida para nuestra situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves la mano de Dios y en tu mente y en tu corazón dices, no hay escapatoria, no sé, ya no hay que yo pueda pensar que va a ocurrir o que puedo solucionar. Y es ahí cuando tú dices, solo se lo voy a dejar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay más esperanza que tú pienses en tu vida. Pero cuando tú ves a Dios obrando
grandemente, tú cantas algo espontáneo y dices, Señor, gracias, porque me salvaste de esta persecución de 25 hombres detrás de mí, ¿verdad? No sé qué hubiera cantado, ni siquiera hubiera cantado, ¿verdad? Hubieran cantado por mí. Pero dice aquí en el versículo, en la segunda parte, cantaré yo, ¿a quién? A Jehová. Observa, aquí dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Versículo 5 dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Ustedes han echado una piedra al mar o al agua? Se hunden bien fácil, ¿verdad? No pueden flotar. Y aquí en el versículo 1, en la segunda parte, ¿a quién están cantando? A Jehová. Este es un gran principio de la adoración, que es que para cantar a Jehová, y no para quién, para el hombre. Y eso es importante para nosotros como cristianos. Cuando nosotros venimos a este lugar, que le podemos llamar centro de adoración, algunas iglesias se llaman de esa manera, un centro de adoración. Creo que nuestra actitud en el corazón es esta, de que nosotros venimos a alabar a quién, a Jehová, y solamente a Él. No venimos nosotros como grupo también a solamente cantar a la gente, a la congregación, ¿no? Lamentablemente a veces tenemos esos principios erróneos, que queremos nosotros y nos preocupamos más en lo que la gente puede escuchar. Y claro, no estoy diciendo que no debemos de practicar, ¿verdad? Porque el que canta, canta, ¿verdad? Y si no canta, pues que estudie, ¿no? Para que cante también. Pero nuestro enfoque principal es el que nosotros podamos cantar a Jehová. Cuando adoramos a Dios con cánticos, nuestra audiencia siempre debe ser ¿quién? Jehová mismo, y no las personas a nuestro alrededor. Ahora observa cuando dice aquí, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y aquí observamos que ellos adoraron a Dios porque Él, estoy hablando de Dios, hizo lo que Israel no pudo hacer. ¿Y no te ha pasado también en tu vida, en mi vida? Que cuando tú realmente no puedes hacer ya las cosas, pero tú ves la obra de Dios en tu vida, ¿sabes lo que pasa? Hay adoración en tu vida. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esa maravilla en ti. Y aquí observamos que fue Dios, no fue Israel. Y creo que debemos de entender esto. No fue Israel. No fueron los líderes de Israel. No fue Moisés. Porque ¿qué hubiera pasado si realmente su enfoque estaba o estuviera erróneo? Que estuvieran diciendo, oh, viva Moisés, ¿verdad? Su vara, ese está pesado, ¿verdad? Moisés es el que hizo que se abriera el mar, ¿no? Y entonces el enfoque se hubiera perdido. Pero aquí vemos que no fueron aquellas personas. Ellos fueron solamente los instrumentos de Dios. Pero observamos aquí que fue ¿quién? Dios. Dios es el autor de todo. En el versículo 2 dice así, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ahora, cuando dejamos a Dios ser nuestra fortaleza, Él siempre será nuestro cántico. Nosotros cantamos
debido a la victoria ganada por la gran fortaleza de Jehová. Nosotros cantamos de alegría en nuestras vidas debido a que su fortaleza, ¿saben qué pasa? No nos dejará y nos defraudará. Eso es. Aquí también observamos que la palabra no es Jehová me da fortaleza. No está diciendo eso en este pasaje, como podemos entenderlo erróneamente, sino que dice Jehová es que mi fortaleza. La pregunta es, ¿cuánta fortaleza tiene un creyente? El creyente es tan fuerte como Dios. ¿Por qué? Porque dice Jehová es mi fortaleza. La fortaleza viene de Dios solamente. Ahora en la segunda parte del versículo 2 dice, ¿y ha sido qué? Mi salvación. Y aquí reconoce que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero Dios debe ser ¿qué? Nuestra salvación. Ahora, ¿qué pudieron hacer los israelitas? ¡Wow! ¡Qué bueno! Pude pasar el Mar Rojo con mis propias fuerzas. ¿No creen que lo hayan podido decir? Sí, quizás, si realmente ellos estuvieran en la carne, ¿verdad? Hubieran podido ir quizás al siguiente extremo y dijo, la hice, ¿verdad? Sí pasé la frontera, ¿verdad? Sin embargo, no fue por su salvación, sino que Dios es nuestra salvación. Ahora, del versículo 6 al 10, vamos a ver la segunda estrofa, que es titulada Con su poder ha derribado. Y vamos a comenzar a leer del versículo 6. Y dice así: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Versículo 10 dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Imagínense esa escena. Aquí en el versículo 10, en la segunda parte, cuando dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí observamos a Moisés y el pueblo describieron lo que Dios hizo a los egipcios. Y realmente, como lo vemos en el capítulo anterior, es lo que sucedió, y aún así quizás en su perspectiva, en su punto de vista del pueblo de Israel y de Moisés. Y aquí también observamos que se gloriaron en la derrota de los enemigos de Dios. Ahora, si en realidad amamos al Señor, nos deberíamos de gloriar en la derrota de los enemigos de Dios. En la segunda parte del versículo, cuando dice tu diestra, se pensaba de la diestra como la mano de destreza y poder. Cuando Dios obra con su diestra, escucha esto, es una obra de destreza y ¿de qué? Y poder. Diestra, destreza y poder. Obviamente, este es el uso de lo que se puede llamar un antropomorfismo. ¿Y qué es eso, verdad? Antropomorfismo. Bueno, es el entender algo sobre Dios al usar una figura humana,
aun cuando literalmente no se aplique. Y esto es para que nosotros pudiéramos entender en nuestra capacidad como humanos. Ahora, aquí la idea de la diestra se utilizaba en las Escrituras, ¿saben cuántas veces? Más de 50 veces, incluyendo, y te voy a dar unos ejemplos en los siguientes pasajes. Fíjate que dice Salmos 45:4 acerca de la diestra de Dios que nos enseña. Salmos 48:10, la diestra de Dios está llena de justicia. Salmos 77:10, trae memoria a los años de la diestra del Altísimo. Salmo 110:1, el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. Habacuc 16, dice que el cáliz del juicio está en su mano derecha. Efesios 1:20 nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y hay mucho que aprender acerca de eso. Y podemos quizás profundizarnos en ese concepto, en ese tema de lo que es la diestra. Pero vamos a ver lo que es del versículo 11 al 3 en la tercera estrofa. Jehová, ¿quién como tú? Es titulado de esta manera. Y vamos a comenzar del versículo 11 y dice así. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Aquí en el versículo 11, en la primera parte, comienza con una pregunta retórica. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahora, si el pueblo de Egipto aún no sabía quién era Jehová, bueno, el pueblo de Israel sí lo sabía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa gran pregunta que el faraón hizo? ¿Y quién es Jehová para que yo deje dejar salir al pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, pues creo que hasta que sus soldaditos se hundieron, ese es Jehová nuestro Dios. Pero aún así el corazón del faraón era endurecido. Ellos sabían que Jehová no era como los dioses falsos de Egipto o de Canaán. Versículo 11 en la segunda parte, cuando dice, ¿quién como tú? La adoración debe de proclamar la superioridad de Jehová, que es Dios sobre todo, lo que pretende ser Dios. Ahora Israel pronto y muy a menudo olvidaría esto, pero nosotros podemos recordarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Si te das cuenta, ahorita el pueblo de Israel está alabando a Dios, pero más adelante vamos a ver qué estaban haciendo ahora. Y aún así, sí que se olvidaron de todo esto. Ahora, del versículo 14 al 18, vamos a ver la cuarta y quinta estrofa, cuando dice, oirán los pueblos y temblarán. Versículo 14 dice así, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.
Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora aquí en el versículo 15, en la primera parte, donde dice, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Fíjate este cántico profético. Y aquí vemos a Moisés y a los hijos de Israel. Sabían que la victoria hablaría a los enemigos de Israel. Y aún hasta la fecha observamos cuántos enemigos Israel tiene, ¿verdad? Y quieren destruir a este pueblo. Pero aquí dicen que ellos se acobardarían cuando escucharan de las grandes cosas que Dios hizo por este pueblo de Israel. Ahora el versículo 18. Bueno, perdón, antes de ir al 18, el 16, en la primera parte cuando dice, caiga sobre ellos temblor y espanto. Quiero compartirte que cerca de 40 años después de Rahab, la prostituta, ¿se acuerdan de Rahab? De Jericó. Le dijo a los espías de Israel, y escucha esto, y eso es lo que vemos cuando ellos dicen que se acobardarán, ellos temblarán, ellos tendrán miedo. Fíjate lo que dice en Josué 2:10 acerca de la historia de Rahab. Y fíjate lo que dice ella. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ellos sabían de la historia. El pueblo de Canaán sí escucharon de lo que Dios hizo por Israel. ¿Y sabes qué? Algunos respondieron con un temor piadoso. Rahab sabía de la historia, de ese testimonio tan grande en su vida. Ahora en el versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Después de esta gran victoria, podemos percibir que Israel realmente creía esto, y ellos estaban listos para dejar que Jehová reinara sobre ellos, ¿verdad? Lamentablemente, este estado de victoria no duró mucho en sus vidas. Aún así, la verdad perdurable permanece. Cuando dice aquí, Jehová reinará eternamente y para siempre. Este cántico de Moisés, nosotros lo podemos también observar y resuena en lo que nosotros le llamamos el libro de Apocalipsis, donde una multitud que ha venido de un gran dolor, ha experimentado una gran victoria y la cual está parada a las orillas del gran mar. Y fíjate, cantan este cántico y te lo voy a leer, lo que dice ese pasaje de Apocalipsis. Ellos cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, el cual dice, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá de ti, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, pues todas las naciones vendrán y ante ti adorarán. Ahí está la palabra. Pues tus juicios han sido manifestados. Ahora del versículo 19 al 21, vamos a ver que no solamente Moy y los chicos del barrio cantaron, pero también se unieron las chicas, ¿verdad? María y las mujeres también. Y fíjate lo que dice, María dirige a las mujeres a adorar, pero ellas sí traen hasta pandero, ¿verdad? Estaban armadas de instrumentos. Y dice así el versículo 19,
Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Versículo 20 dice así. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. No es Pandora, es pandero. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía. Fíjate lo que dice María. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Te das cuenta? Dan un énfasis, ¿no? Echado en el mar al caballo y al jinete. Están viendo que eso era para ellos un temor en sus vidas. Y si te das cuenta, ya no lo es. Aquí en este versículo 20, en la primera parte, dice que María, la profetisa, era hermana de ¿quién? De Aarón, ¿no? Por lo tanto, entonces, si es hermana de Aarón, entonces también es hermana de ¿quién? De ¿no? De Moisés. Se dice que María era la hermana mayor de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue echado al agua? Ella fue la que estuvo dirigiendo que todo estuviera bien con Moisés en el agua. Y no solamente eso, pero cuando lo encuentra la hija del faraón y la recibe el bebé en sus manos, en este caso Moisés, ¿se acuerdan que le tratan de conseguir a una nodriza? ¿Verdad? Bueno, pues ¿quién crees que se encargó de todo ese asunto de contratar a la nodriza? Bueno, pues fue su carnalita, como dicen ahí por el Distrito Federal, ¿no? Su hermana fue que arregló todo eso y vemos que aún así la mamá de Moisés cuidó de él desde que fue niño. Y qué hermoso es de esa historia. Pero ella hizo el arreglo. Ahora aquí también dice que María, la profetisa, vemos que María tiene algún tipo de don profético, como vemos aquí. Ella después usó su posición de liderazgo de una manera imprudente, lamentablemente, e impía. ¿Saben para qué? Para retar la autoridad de su hermano Moisés. Qué triste, ¿verdad? Pero así pasan las cosas y eso lo observamos en Números 12. Pero aquí en esta ocasión María dirigió al coro de mujeres, si lo podemos decir así. Ahora, qué hermoso es poder ver a este pueblo de Israel cantando a Dios del otro lado del mar. Pero a veces me pongo a pensar, ¿por qué no fue esta celebración antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo? Hubiera cambiado su perspectiva, ¿no lo crees? Si te das cuenta, ellos están celebrando porque están viendo ¿qué? Victoria en su vida. Pero creo que sería algo aún mejor si ellos hubieran celebrado antes de cruzar ese Mar Rojo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces, si te das cuenta, ellos tenían temor del adversario. Y creo que es bueno que nosotros entendamos esto. Y creo que es bueno que nosotros, como cristianos, también cambiemos de perspectiva. Nosotros a veces nos encontramos también en esa misma situación. Cuando nosotros tenemos un tiempo difícil en nuestra vida y tú dices, ya no hay escapatoria. ¿Por qué no celebrar lo que Dios va a hacer en nuestra vida? ¿No lo crees? En lugar de estar agüitado y, ay Señor, todo con cara larga, como dicen por allá. Pero sin embargo de decir, Señor, yo estoy emocionado en lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Eso es lo que yo me voy a asombrar más, ¿verdad? Porque yo, en mi capacidad humana,
ya no puedo pensar. Y creo que es bueno que nosotros podamos celebrar antes de eso. Ahora, si ya estás del otro lado, bueno, continúa celebrando. Y creo que para nosotros es aprender de esto. Y de entender que Dios está con nosotros. ¿Y Dios qué? ¿Es varón de qué? De guerra. Dios pelea por nosotros. Israel no hizo nada más que cruzar. Y Dios se encargó de toda la fiesta. Y creo que para nosotros es de la misma manera. Que nosotros podamos venir a este lugar. Clamar a Dios, sí, el pueblo de Israel clamó a Dios. Pero creo que también es de dejar todo en las manos de Dios. Y de celebrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos victoria en Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en sus manos. ¿Se acuerdan que Israel salió con mano poderosa? Y los egipcios, todos armados, con lo mejor del equipo militar en aquellos tiempos. ¿Y qué pasó? Perdieron todo. El faraón perdió todo. Pero Israel fue salvo. Y ahora están celebrando. Ahora vamos a ver lo que es la segunda parte del versículo 22 al 27. Israel sediento. Y entonces, si nosotros nos encontramos ahora del otro lado del mar, el Señor ya nos ha sacado de Egipto. Ya estamos del otro lado del mar. Ya nosotros hemos dejado las cosas que estaban en el mundo antes. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos de lo que era la amistad con el mundo? Bueno, todo eso ya se quedó en ese mar, hundido. Pero ahora es continuar, seguir adelante. Y vamos a ver ahora lo que está pasando con Israel. Israel está sediento. Versículo 22, vamos a comenzar. 3 días en el desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado 3 días en el desierto? Un día es suficiente, ¿verdad? Imagínense 3 días. Y dice así el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Agua. Es difícil. Es difícil estar en el desierto sin agua. Y aquí vemos que Moisés hizo que partiese Israel. Y dice que salieron al desierto de Sur. Ahora, el hombre de Dios los dirigió, pero los dirigió por un camino inusual, hacia el desierto de Sur, como observamos aquí, el cual estaba fuera de las rutas principales que iban sobre el camino del mar. ¿Se acuerdan que no se fueron por la costa? Se fueron por el lado del desierto. Y no había agua. Y aquí dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, si realmente tú has vivido en el desierto, bueno, 3 días no es mucho tiempo, pero es el tiempo suficiente para olvidar la gran victoria y poder de Dios. ¿No te das cuenta? Están celebrando cerca del Mar Rojo y ya se van hacia el desierto y ya se les olvidó. Y ya todo cambia. Y de la misma manera como cristianos, estamos nosotros celebrando una victoria. El Señor hizo maravillas conmigo. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasa en 3 días? Comienzas a olvidarte de esa maravilla, de lo que Dios hace. Ahora Israel se enfrentó a un viaje largo, como observamos aquí, a través de un desierto seco y difícil. Ahora se dice que 3 días es el tiempo máximo que el cuerpo humano puede soportar sin agua en el desierto. ¿Cuántos de ustedes no han tomado agua por 3 días?
Están ahí sacando la lengua, ¿no? Es difícil. Y te das cuenta, todos los días tienes que estar tomando agua. Es lo que nunca dejas de hacer. Al menos que lo dejes de hacer, ¿verdad? Pero ya tu sistema ya no está bien. Pero eso es lo que es el tiempo máximo, que son 3 días. Ahora, los egipcios, un pensamiento solamente, encontraron suficiente agua y mucha, y aún así se ahogaron en ella, ¿verdad? Pero aquí los israelitas, bien amados, no tenían nada de agua. Pero ¿sabes qué? Con este pensamiento, así también es con los hombres impíos. Ellos por lo regular tienen suficiente riqueza y mucha hasta que se ahogan en sus deleites sensuales y perece en inundaciones de prosperidad. Y así pasa. Ahora, del versículo 23 al 25, vamos a ver algunas aguas amargas que son endulzadas. Y fíjense lo que trasciende aquí. Versículo 23 dice, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Bueno, no sé, ellos le pusieron ese nombre, ¿verdad? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ya vemos ahí la murmuración del pueblo. Primero están adorando a Dios, Señor, eres lo máximo. Y ahora están ahí con la cajita de quejas con Moisés. Y ahora Moisés, ¿qué vamos a tomar? Dices. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Eso sí no se la sabían, ¿verdad? Y es interesante aquí, y parece como si fuera una broma cruel, ¿verdad? Llegan a un mar y dicen, aquí está el agua, ¿no? Y quizás llegan los primeros y a lo mejor la probaron y dicen, esta no es ni para tomarse, ¿verdad? No se puede tomar. Imagínense después de 3 días sin agua y las encuentran amargas. Ahora Moisés no se preguntó él mismo y dice, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Esa sí me la pusieron difícil. ¿Qué hubiera pensado quizás? Aquí dice que clamó a Jehová y eso es muy bueno. Y creo que como líderes también tenemos que entender esto. Él clamó y sigue clamando a Jehová. Si realmente nosotros hubiéramos estado en la posición de Moisés, a lo mejor hubiéramos agarrado la vara, pues si con esta abrió el mar, pues esta tiene la magia, ¿verdad? Puedo hacer algo por ellos, ¿no crees? Quizás a lo mejor hubiéramos errado pensando en que nosotros podemos hacer algo al respecto, ya que fui usado por Dios. Es cuando nosotros perdemos la perspectiva ahí. Sin embargo, si te das cuenta, Él está todavía recurriendo con Dios. Y eso es bien importante, recurrir siempre con Dios. Y aquí vemos ese seguimiento de la dirección de Dios. Ahora aquí Moisés hizo dulce las aguas e Israel encontró agua en el desierto. Y aquí Moisés se mantiene bajo la dirección de Dios. Nosotros siempre vamos en busca de métodos antiguos, pero Dios es soberano y Él trabajará de la manera que Él quiere. Aquí en el lugar de Mara, Dios proveyó la medicina correcta para limpiar sus sistemas y para prepararlos para una larga marcha cálida hacia el Sinaí. Así es que lo que hizo Moisés, clamó a Jehová y Jehová le mostró ¿qué? Un árbol. ¿Por qué un árbol? Esa es la pregunta. ¿Por qué no Dios usó la vara otra vez con Moisés? Eso es lo más
lógico que nosotros pudiéramos pensar. Sin embargo, no lo fue así. Él usó un árbol. Podemos decir que Dios no solamente estaba interesado en sacar a los hijos de Israel de Egipto, escucha esto, sino que Él también quería sacar a Egipto fuera de los hijos de Israel. Y eso era lo más difícil, de lo que es una manera física y una manera espiritual. Ahora, acerca de un árbol, aquí algunos comentaristas estaban maravillados de ver aquí una referencia de la cruz que podemos pensar, por la cual las aguas amargas de la vida son endulzadas. Y creo que es bueno que nosotros podamos pensar también ese sacrificio. Nuestra vida antes era una vida amarga, y creo que ese sacrificio que Dios usa, que hizo por nosotros, ahora nosotros tenemos una vida endulzada, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustan las cosas amargas? A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustan las cosas dulces? Es lo máximo. Y creo que el sacrificio que Dios hizo por nosotros es para que nosotros podamos vivir, si lo puedo decir así, en dulzura, ¿verdad? Y eso es lo hermoso, de un agua amarga a un agua dulce. Ahora, del versículo 25 al 27, la última parte, vamos a ver que era una prueba para Israel, la prueba de Israel. Comenzando del versículo 25, la segunda parte, la última parte, dice, y allí los probó. Versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y esto no es Hawái, por favor. Imagínense, ustedes han estado en un lugar de 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Es bastante, ¿no? Pero puedo pensar que es algo hermoso, ya que ellos estaban en el desierto. Y dice que ellos acamparon allí, junto a las aguas. Ahora aquí en ese versículo 25 dice que allí los probó. Dios probó a Israel al darles un mandamiento para obedecer. Nuestra obediencia determina si pasamos la prueba o no. Interesante. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las pruebas? Nadie. Por eso reprobamos en la escuela. Pero una vez a mí me dieron una prueba en el colegio. Y se me hizo interesante esta prueba porque el maestro nos dice, ok, lo que quiero que hagan es que observen mucho esta prueba y que sigan cada paso de toda esta prueba. Y realmente si tú sigues los pasos, entonces es fácil de seguir y vas a obtener un buen grado. Y todos pues empezamos, ¿no? Y dije, bueno, vamos a empezar a leer, ¿no? Y pues todas las preguntas eran fáciles y pues qué suave, ¿no? Esta prueba me gusta mucho. Y empecé, y contesté todas y hasta contento y feliz estaba porque ya había acabado. Y todos terminaron fácil porque era una prueba muy fácil. Y todos entregamos esta prueba. Pero lo interesante de esto es que creo que no entendimos, o al menos yo no entendí, pero ya al último vimos el resultado que nadie entendió y creo que no obedecieron, era lo que más se tenía que hacer. Y la primera pregunta decía,
no contestes nada, al menos que se te pida. Y eso fue una instrucción. Y creo que todos nos fuimos con el hecho de que las preguntas eran tan fáciles que contestamos todo. Y todos reprobamos ese día porque no obedecimos, ¿verdad? Y digo, oh, man, ¿por qué no tuve que leer así, no? Y realmente era la obediencia. No teníamos que hacer nada, prácticamente, más que poner nuestro nombre. Pero todos reprobamos. ¿Por qué? Porque no obedecimos. Y aquí de la misma manera, aquí hay un mandamiento para obedecer. Y nuestra obediencia determina si nosotros vamos a pasar o no. Aún faltaba el demostrar por medio de la prueba si Israel era un pueblo que adoraba, pero que ocasionalmente murmuraba, o si ellos eran un pueblo murmurador, que ocasionalmente ellos adoraban. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Somos de los murmuradores? ¿Somos de la banda de los murmuradores? ¿O somos de la banda de los adoradores? ¿Verdad? Y creo que nosotros debemos de ser de los adoradores. Su verdadera naturaleza sería revelada en los tiempos de prueba. Ahora aquí cuando dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Esta era la promesa de Dios para un Israel obediente. De muchas maneras, su salud física estaba conectada directamente con su obediencia. Y aquí un tal doctor Macmillan, en su libro Ninguna de estas enfermedades, hacía notar que muchas de las leyes de Dios, escuchen esto, para Israel, tuvieron un impacto directo en la higiene y la salud. ¿Se acuerdan de las prácticas como la circuncisión? Qué difícil es para aquellos en aquellos entonces. También de la cuarentena, el lavarse en agua corriendo y el comer kosher creó una diferencia médica al dejar a Israel libre de enfermedades. Si te das cuenta, a veces cuando vas al mercado ves algunos productos que son kosher, ¿verdad? Que son hechos por... Y sí es un buen producto. Pero es algo médico y dice que nos deja libre de enfermedades. Ahora, más allá de las directas implicaciones médicas, la obediencia también significa que estamos en paz con Dios. Y somos libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad de la vida. Esto tiene un beneficio muy obvio en la salud de cualquier persona. Y si te das cuenta, hoy en día, hasta nuestros tiempos, mucha gente está en estrés y está en ansiedad. Están en lo que dicen lo que es la depre, ¿verdad? Ya están en la depre o en la soledad. Este milagro estaba conectado con una promesa, a saber, de ahora en adelante, la obediencia a los mandamientos y estatutos traería salud de manera física y moral. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que es Mara. No la Mara Salvatrucha, no. Mara era un lugar de amargura y prueba. Pero Israel soportó y recibió la provisión de Dios, la cual fue obtenida genuinamente, de su estancia en Mara. Ahora, en ese lugar, quiero decirte que ellos aprendieron a orar. Aprendieron a desconfiar de ellos mismos, aprendieron a tener una dependencia diaria, aprendieron obediencia y ellos también aprendieron un nuevo nombre de Dios. ¿Y cuál fue? Jehová Rafa, Jehová sana.
Y es ahí cuando estamos en esa necesidad, estamos en esa amargura y prueba, que nosotros aprendemos ¿a qué? A orar. Que nosotros aprendemos a no confiar en nosotros mismos, pero a confiar y tener una total dependencia ¿con quién? Con Dios. Es en esas dificultades cuando nosotros dependemos de Dios. Y aquí observamos que Israel ganó por examinar en Mara. Israel ganó por experimentar en Mara. Y Israel ganó por ser educados en Mara. No fue en Elim, sino fue en Mara. Fíjate lo que dice en el versículo último del 27. Se dice que ellos llegaron a Elim, donde había ¿qué? 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después del tiempo de la prueba a Dios, tenía un tiempo de ¿qué? De refrigerio. ¿Cuántos nos gustan los refrigerios? Cuando yo escucho la palabra refrigerio, siempre me voy allá en mis tiempos del kindergarten. ¿Ah? Qué hermoso es. Cuando decían, no, es tiempo de refrigerio. Y ya me imaginaba mi sándwich de jamón con mayonesa. Y mi soda de barrilito, ¿verdad? De las chaparritas, de naranja. Era lo máximo. Y luego las dormiditas que nos aventábamos también. Era lo máximo. Pero ese es el tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Él sabía exactamente lo que necesitaban. Y él sabía cuándo probarles y cuándo darles descanso. Ahora aquí observamos que Elim era maravilloso, un lugar de provisión. Estamos observando que habían 12 fuentes y 70 palmeras. Pero no hubo, escucha bien esto, no hubo una nueva revelación de Dios en Elim, tanto como la hubo en Mara, donde Dios se reveló a sí mismo como Jehová Rafa. Israel no tuvo milagro en Elim. Tuvieron las fuentes y palmeras, pero no hubo milagros allí. No hubo ningún cambio milagroso de lo amargo a lo dulce, y no se les dio estatutos, ni promesas, ni ordenanzas, ni nueva revelación de Dios. Y no hubo un nuevo nombre de Jehová por aprender. Todo fue ¿en dónde? En esos tiempos de pruebas. ¿Las pruebas son buenas? Sí, sí lo son. Y creo que para nosotros como cristianos, las pruebas siempre van a estar ahí. Pero nosotros debemos de recibir esas pruebas ¿con qué? Con gozo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu cántico hoy en día? ¿En qué lugar estás? ¿Después de que hayas cruzado el Mar Rojo o antes de cruzar el Mar Rojo? Si tú estás en un tiempo difícil, cambia tu perspectiva y sal de este lugar exaltando el nombre de Dios. De saber que Dios cuida de ti, Dios pelea por ti, y lo que uno tiene que hacer solamente es ¿qué? Estar firmes. Eso es todo. Y nosotros también debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él hará. Dios se va a encargar de todo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos observar ese cántico espontáneo de Moisés. De María también, Señor. Qué difícil fue para ese pueblo. Pero, Señor, de la misma manera, Señor, ellos pudieron levantarse a exaltar tu nombre, Señor, de las maravillas que tú hiciste por tu pueblo. Aún así, observando, Señor, que más adelante el pueblo murmura, Señor.
Pero vemos tu misericordia, Señor, en medio de todo esto, Padre, que a pesar de todo, tú siempre estuviste con ellos, Señor. Asimismo también con nuestras vidas, Señor. Nosotros fallamos mucho, pero Padre, tú miras por nosotros. Tú eres bondadoso, Señor. Y yo sé, Padre, que tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas, Padre. Ayúdanos, Señor, en medio de esta prueba. Y Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tiene un corazón quebrantado, que no sabe qué hacer, Señor, y el único camino eres tú, Señor. Padre, obra en su vida, Señor. Dale paz, dale ese amor, Señor, que la persona necesita, Señor. Y Padre, que nosotros como cristianos podamos cambiar nuestra perspectiva de ver lo que tú vas a hacer. Algo emocionante, Señor. Un resultado de victoria en nuestras vidas para que nosotros podamos cantar con un corazón sincero, Señor. Con un corazón humillado ante ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. A pesar de cuando murmuramos, Señor, en cosas difíciles, Señor, tú nos escuchas. Padre, sé con este pueblo, Señor, sé con la iglesia aquí, Señor. Ayúdanos a ser unos buenos cristianos, a adorar a ti, Señor, siempre, en tiempos buenos y en tiempos malos también, Señor. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.